Muy bien, entonces ahora voy a ir con la siguiente y luego paso a un periodo que yo mismo llamo morfológico, que coincide con mi segunda estancia en Chicago. Después de acabar el monumento al incendio, la escultura esta de la que acabo de hablar, volví a Chicago con una beca de la Fundación Botín para estudiar Historia del Arte y Crítica, como ha dicho Javier. La diferencia es que en ese momento ya no era estudiante en el departamento de escultura, me habían contratado como profesor. Y entre otras cosas me habían contratado como profesor porque en los años 70, en alguna fiesta, vamos a decir que la escultura figurativa ya era algo que no se hacía. Y llevaba muy pocos años, como dicen en Estados Unidos, que a mí me encanta, big no, no. Eso no se hace, no, eso no. Entonces era una cosa que no se hacía, sencillamente. Y entonces en unos años habían recuperado, habían empezado muy despacio el nuevo departamento de escultura. Habían empezado el nuevo departamento el departamento de escultura, que anteriormente había destruido en una fiesta todos los modelos clásicos de escayola. Lo que hicieron fue comprar máquinas de escribir, quizás siguiendo a Joseph Kosuth. En ese momento era el arte conceptual lo que dominaba. Y entonces supongo que me contrataron en parte porque vieron una manera de enseñar escultura figurativa no académica, ¿no? Yo ya me conocían, ya había hecho el máster allí. Entonces, bueno, hay otro factor importante. Las esculturas como El hombre genérico, a mi vuelta a Chicago, yo lo que quería era hacerlas en grande, de tamaño natural. Pero el problema es que no funcionaba, porque esos bultos que en la escultura pequeña... Tengo que quizá aclarar una cosa aquí. Cuando un cuadro tiene un marco, cuando una escultura tiene un pedestal, te está hablando de otro terreno de existencia, de algo que no conoces. Es una ventana a un campo que no conoces, o es una ventana a otra realidad que no conoces. Cuando está en tu propio terreno, forma parte de quién eres tú. Entonces, quise ampliarlo. Entonces, no solamente se identifica una escultura de tamaño natural como algo que es como tú, ya no está en un terreno abstracto, sino que te relacionas con ella directamente. Entonces, cuando amplié esas esculturas pequeñas con los bultos, parecían enfermedades, parecían cosas raras, parecían deformaciones. Entonces yo tenía que concretar la superficie de tal manera que la superficie tuviera forma legible, pero por otro lado yo quería que todos los pulsos interiores, todos los movimientos interiores se vean. Una de las cosas que en la diapositiva anterior, creo que es esta, trato de enseñar es que este periodo lo llamo morfológico porque lo que me interesa de verdad es esa interacción entre la parte dura y la parte blanda, lo que empuja hacia afuera y lo que oprime hacia adentro. Y quiero que todo eso se trasluzca a través de la superficie. Y para eso hace falta que sea una superficie translúcida de muchas capas. Y entonces esto es lo que conseguí pidiendo, cuando volví a Chicago, lo primero que hice fue pedir ceras de todo tipo a todas partes y empecé a hacer este tipo de esculturas. Esto es un hermafrodita igual que en la anterior. Aquí vemos que como consecuencia de la materia, aquí este hermafrodita tiene una vida interior claramente, igual que el otro. Pero la diferencia es que aquí la vida interior parece emanar de su propio cuerpo, de la propia división de las células, de los propios fluidos corpóreos. Ya no es de un origen espiritual como en el otro. Está también en una situación de falta de equilibrio, de dificultad, de no ocupar lugar. Yo cuando hice esta escultura estaba pensando en el hermafrodita que hay delante que es un hermafrodita helenístico que está delante de las Meninas de Velázquez en el Museo del Prado, que es una copia que encargó Velázquez para regalar al rey y está copiado de este hermafrodita helenístico del Museo Borghese, que está en Roma. Entonces, luego hoy he ido a ver la exposición de Fortuny, que es una maravilla, comisaria por Javier, y me he dado cuenta que hay
un dibujo de Fortuny muy pequeño, una pintura muy pequeña que se parece más, aunque yo no lo tenía en mente, yo tenía en mente el otro, el de bronce. Y dentro de esta credibilidad de la carne, vamos a decir, traté de hacer esculturas en las cuales, aunque tuvieran formas mecánicas, formas poco naturales, aún así se leyeran como algo vivo, como algo con una vida interior. También utilicé la cera en ese momento para hacer otro tipo de esculturas, cosas que veía por la calle, por ejemplo, niños de estos raperos que me llaman mucho la atención, igual que... Y luego también yo siempre he modelado, he hecho temas de tipo mitológico, y en Madrid querían hacer unos toros para la plaza de Vista Alegre, no sé si lo habrá visto alguien, son unos toros bastante grandes, y entonces hubo un concurso cerrado que lo gané. La razón por la que lo gané creo que es porque no estaban buscando un toro folclórico, sino que estaban buscando un toro que se pudiera relacionar con un pasado histórico, un pasado mitológico y todo esto. Es decir, no es un toro atravesado por una espada como una dolorosa gritando. Creo que estaban buscando este tipo de sobriedad. Bueno, estas fotos las tengo porque es de cuando se instalaron y da una idea de la escala. Y este es otro de... Bien, y luego otra de las cosas que voy a decir muy rápidamente, no sé si... Bien, estos son unos brazos, son columnas hechas con 3 brazos. Cuando me enfrenté con las clases, cuando me contrataron de profesor en el departamento de escultura, yo no tenía una formación académica, es decir, no había ido a la escuela en España. Todo lo que había aprendido había sido en un máster y era mucho más conceptual que técnica. La técnica me la daban por adquirida y no me lo pidieron. Entonces, yo veo en la primera clase que están haciendo auténticos engendros. Teníamos un modelo y tenían unos torsos totalmente aplastados, deformados, no sé qué. Y entonces se me ocurrió, ¿cómo les enseño a estos? ¿Cómo? Y entonces lo que se me ocurrió es coger un trozo pequeño de barro, hacer una caja torácica, poner un trozo de barro, poner una columna vertebral y como una mariposa de barro que era el cinturón ilíaco. Entonces marqué 4 puntos, un punto aquí al final de las costillas y 2 puntos en las crestas ilíacas. Entonces, bueno, ¿veis la estructura de esto? ¿Veis la parte dura? Bueno, pues esto, ¿veis los 4 puntos? Si se inclina para adelante se juntan, si se giran los puntos. Si hace esto, se gira para un lado y ya está. Y entonces fue casi como una cosa mágica, porque empezaron entonces a modelar de esa manera. Entonces, bueno, estos brazos representan, cuando un brazo se gira hacia adentro, forma como una espiral, el deltoides, el tríceps, todos los músculos, y cuando se gira hacia afuera se bloquea y forma como unas bolas. No voy a entrar mucho más en ello porque veo... Luego hice otros perros que aquí se diferencian de los primeros en que los chihuahuas eran en barro y eran por adición. Y estos, en realidad, lo que hacía era modelarlos en hueco y empujar. Cuando quería hacer una forma hacia afuera, empujaba desde dentro, con lo cual se cuartea el material y realmente da la impresión de que hay una fuerza interior. Y este es el monumento que me encargaron de los raqueros en Santander en ese momento. Yo había hecho unos pequeños y tal, y aquí lo que destaca fundamentalmente es una forma como de abanico. Quise activar la horizontal y la vertical, y luego cuando se ve desde atrás trataba de evitar una idea decimonónica de apología de la pobreza, pues de costumbrismo, de todo esto. Entonces los separé, quería darles un aire un poco más existencial. Entonces cuando los ves desde un lado se juntan como un abanico, cuando los ves desde otro lado se separan. Y bueno, también podría extenderlo. Esto es uno de mis orgullos, una de las cosas que me hace gracia, es que los han puesto en los autobuses municipales de Santander. Y entonces otra cosa que quería mencionar es que cuando hice los raqueros, como soy aficionado a los barcos de vela, bueno, pues lo que me gustaba verlos desde abajo.
Y entonces hice unas esculturas colgadas en las cuales podías ver una parte del abdomen muy vulnerable, que además estaba a tu alcance, y una parte que era como las cuadernas del barco, que era la parte del pecho. En todo caso, tengo todavía bastante y no quiero. Y luego aquí es una unión entre son unos zancos que están relacionados con la guerra, entre la guerra, el baile, cuando la guerra en la época napoleónica se consideraba un arte, básicamente lo que trato es de convertir las esculturas en grafismo, una forma de fundir los cuerpos con la pintura, con todo esto. Y luego nació mi primer hijo, y nació en Nueva York, y me cogí el metro, me fui a mi estudio y hice esta escultura. Ahí rompí un poco con la tradición del desnudo que me había caracterizado, porque me pareció interesante así. Y esto es una cabeza que quedó de hacer un molde a este primero. Al romper el molde salió esta cabeza que me gustó mucho. Entonces la fundí en un bronce blanco que aquí no había en España, lo fundí en una fundición de Nueva York, y casualmente esta cabeza está hecha con unos bebederos que habían quedado de una obra de Jasper Johns, que se fundieron para hacerlo. Luego continué volví a mi tradición del desnudo, pero luego otra vez ya... y esto lo utilizo un poco como introducción a lo más reciente. Bueno, y luego aquí trataba de llevarlos a un espacio virtual, poniéndolos en este tipo de posiciones con unos teléfonos móviles que trazaran triángulos entre ellos. Estas son unas pezuñas de fauno de bronce que luego quise hacer esto es una digitalización, quise hacerlo en un cristal de tipo bohemia que tiene los cantos blancos, porque quería relacionar el fauno cuando llega a casa cansado y se quita esto con Cenicienta, ¿no? Que se quita sus zapatos de cristal. Y entonces estas esculturas de niños quería hacerlas en ese cristal. Lo que pasa es que era extraordinariamente caro y no he llegado a hacerlo, y me gustaban también así por lo que digo, por el aspecto abstracto y luego por este tipo de triángulo que forman al moverse en el espacio. Lo que estoy haciendo ahora, esto que voy a explicar ahora son los 10 últimos años, más o menos. Es llamativo cómo se aprende a conceptualizar la realidad partiendo de su representación. Entonces, vemos que los niños hoy en día pueden representar la realidad de una manera que no podían haberlo hecho hace años, precisamente porque no tenían una visión cósmica heredada de toda la humanidad, vamos a decir, ¿no? Un niño puede entender cualquier tipo de cosmología independientemente de cuál sea. Y entonces aquí lo que traté de hacer, basándome en los dibujos de uno de mis hijos, era, lógicamente yo no podía crear unos dibujos con tanta frescura y con tanta inocencia. Por otro lado, eran consecuencia de lo que había aprendido, es decir, que un niño aprende. Yo supongo, no es muy difícil para un niño entender la perspectiva y representarla, pero podemos imaginar cómo era en la Edad Media o en el Renacimiento, cuando era una cuestión de especialistas. Y esto es un niño saltando de tamaño natural también, y bueno, aquí lo que trato es de crear una tensión entre lo que es el juego creativo, que hoy en día, así como en el pasado no pensábamos que el juego era tan importante para el desarrollo cognitivo, hoy en día se considera fundamental, y al tiempo la seguridad de que esté protegido por los colchones. Luego, otro aspecto que quiero destacar es la relación con el espacio. Estas esculturas, lo que hablaba antes de los plintos, están asimilando, o los niños que representan están asimilando la realidad partiendo de su contacto con ella. Es decir, su propia escala, tu propia escala, la escala humana, es la que te da una dimensión de la realidad. Aquí hay otras versiones. Y aquí esta es otra versión. Entonces, hablando del material, este es un material que he descubierto hace una temporada, hace unos años, y bueno, es un material que tiene vida propia, es decir, que yo puedo tratar de manipularlo hasta cierto punto, pero como tiene un tiempo de fraguado de 3 horas, es como el fresco de alguna manera,
pues luego no se puede corregir y él evoluciona a su manera. Entonces, como consecuencia de eso, tiene un aspecto muy orgánico, tanto en la superficie como en la forma. Y hice una serie de dibujos en esa época que son esgrafiados, en los cuales trataba que la pintura fuera la que en realidad me estaba condicionando. Yo no podía de alguna manera completar el dibujo, siempre tenía que esperar que de alguna forma se rellenara. Lo hacía con un punzón y siempre la pintura volvía otra vez a rellenar el surco y tenía que volver a pintar el surco, lo volvía a rellenar parcialmente, y era una lucha con eso. Y aquí hay varios de este tipo. Otro de los aspectos que yo considero importantes de estas esculturas es que el punto de vista principal es la parte de atrás de la cabeza. No te confrontan. Son niños, pero no tratan de conquistarte por el mero hecho de ser niños, sino que más bien son como un objeto de lo que tú miras, son objeto de tu mirada. Otro aspecto importante, creo, desde mi punto de vista, es que son de escala real, es decir, son tamaño natural, pero son niños, con lo cual son mucho más pequeños y los podemos abarcar de un solo golpe de vista. Aquí vemos un detalle. Aquí es lo mismo que decía, el golpe de vista en el cual puedes abarcarlo todo. Y luego lo que hablaba de confrontar. Cuando uno se enfrenta a una escultura, de alguna manera cambia su actitud. Supongo que es un poco como el mundo cuántico, en el cual cuando se trata de observar algo, cambia por el hecho de ser observado. Y rara vez he hecho niños mirando de frente. Y a través de estas esculturas trato de expresar mi admiración a Goya y a Velázquez, en los cuales representan niños en los cuales se puede prever cuál va a ser su futuro. Pueden ser como muñecos, pueden tener un aspecto muy grave, pero en definitiva no son niños que te están tratando de conquistar con su niñedad. Y estos son otros ejemplos de esculturas de este tipo. Y algunas veces las pongo en el suelo, pero hay otras veces en que quiero hacer hay otras veces en que quiero que se vea las relaciones que hay entre varias figuras. Entonces, en ese momento, claro, para abarcarlo de un golpe de vista, estando en el suelo, la mayor distancia posible es tu propia altura. Entonces, lo que he hecho es como plegar el suelo, hacer la composición en el suelo y llevarlo a la pared, de tal manera que la pared es en realidad lo que sería el suelo, donde puedes ver las... Esto es una escultura que me encargaron, me propusieron 4 emplazamientos y escogí este con unas columnas, que es donde se ve, por ejemplo, cómo se puede integrar el espacio en la escultura, convertir el entorno en parte de la escultura, ¿no? Creo que este tiene un aspecto onírico, esta escultura, es reminiscente de otras cosas. Y luego últimamente he empezado con, últimamente, esto ya es del 2010, bueno, no recuerdo. Como dije, no voy a decir bien las fechas, tendría que buscarlo, pero eso me iba a retrasar más todavía. Entonces, esto es una instalación que está basada en la alegoría de la caverna de Platón. Entonces, de lo que se trata, bueno, como todo el mundo sabe, la alegoría de la caverna viene a decir algo así como que en un mundo ideal la realidad es donde está funcionando. El mundo ideal, nosotros lo que vemos es una deformación del mundo ideal que viene proyectado. Entonces no tenemos acceso, con nuestras limitaciones no tenemos acceso al mundo ideal. Al poner una figura, la del niño aquí atrás, y luego el niño proyectado en una cueva en la que se ven sombras, se convierte en un espacio mucho más profundo, muy tridimensional, en el que el espectador puede llegar a entrar, puede mezclar su sombra con las sombras de la escultura, de la figura, vamos a decir. Luego tiene otro aspecto, la figura es muy pequeña pero la sombra es muy grande, entonces tiene un elemento intimidatorio. Luego hay partes de la escultura, de la instalación, que incluyen coches, este tipo de cosas, que claro, en un mundo preexistente no puede existir, es imposible la evolución, puesto que tendría que evolucionar primero en el mundo preexistente. Y bueno, estas son, había puesto varias, más que nada por si no funcionaba el vídeo, y veo que he hecho bien.
Y luego he continuado haciendo otras relacionadas con Pitágoras. Los números que se ven aquí se mueven constantemente y van marcando la luminosidad del negro al blanco, de todos los colores. Entonces el 00 es la luminosidad del negro, el 99 es la luminosidad del blanco, y a medida que la imagen va rotando, va girando, los números también lo hacen. Y entonces un aspecto interesante de este tipo de instalaciones es que da un punto de vista subjetivo, porque visto desde lejos, por los números se ve borroso. Sin embargo, visto desde cerca da una imagen muy objetiva, puesto que el universo está codificado en números. De alguna manera el mundo pitagoriano coincide más con nuestra forma de entender la realidad que el mundo de Platón. Y bueno, hay varias composiciones de este tipo, he hecho como 6 vídeos de este tipo. Las características son parecidas. Luego, volviendo a la escultura tridimensional, el otro es tridimensional también, pero bueno, he hecho este hombre en el cual tiene un niño en brazos, como una forma de mostrar la paternidad contemporánea, y luego esto que está relacionado con las creencias. Es que estoy un poco preocupado por el tiempo, no sé si se nota. Entonces luego podemos elaborarlo un poco, si es que... Entonces, bueno, básicamente esto remite a un mercado, a un tipo de mercado en ciudades populosas en las cuales se venden todo tipo de ideas, incluso creencias. Entonces, esta palabra significa redención. Redención en arameo. Entonces sabemos que en un nivel del lenguaje, que es el que se enciende y se apaga la luz, está tratando de apelar a nosotros, ¿no? Y esta es otra versión parecida, en la cual he tachado la palabra guild de tal manera que no se pueda entender demasiado bien también, porque casi se trata de un metalenguaje, es decir, una forma de entender lenguajes que no están escritos en tu propio idioma, pero que sin embargo por sus formas, por su encender y apagar, por su configuración, podemos relacionar podemos saber que está tratando de apelarnos. Y esta última es una imagen que es una escultura, está hecha con un grupo de cera que da vueltas constantemente. Se proyecta una imagen de un museo de marionetas, de gigantes, de cabezudos, todos los miedos, las obsesiones, los temores de las comunidades pequeñas a lo largo de la historia, en muchos casos abducidos por sus creencias, y las barbaridades que se han llegado a hacer a vecinos, a otros de comunidades exteriores, todo precisamente por una cuestión de creencias. Y simplemente, si tengo tiempo, quería enseñar el vídeo. Bueno, entonces aquí vemos lo que decía de la alegoría de la caverna. Uno de los aspectos que quería comentar, y que se me han ido quedando muchos por el camino, pero uno de los aspectos que quería comentar es que cuando se va a museos y a exposiciones donde hay pinturas y esculturas y también vídeos, en general nos hemos acostumbrado a discriminar de una manera muy rápida, y rara vez damos la oportunidad a los vídeos que requieren 5 minutos, 10 minutos. Rara vez les damos la oportunidad porque las pinturas las podemos discriminar a una velocidad muy rápida. Entonces, claro, esta razón por la cual no damos la oportunidad a los vídeos es porque en general hay una narrativa detrás de ellos. Entonces he tratado de hacer unos vídeos en los cuales, dentro de la instalación, en los cuales no haya una narrativa. Cualquier momento en el que se vea el vídeo es equivalente a cualquier otro momento, de tal manera que no demanda que te sientes allí. Es decir, se ve como una obra de luz, la textura es la misma luz. Y bueno, voy a enseñar rápidamente mientras ya acabo de hablar. Aquí se ve que hay 2 niveles
parece que hay dos imágenes, una anterior, luego el niño que proyecta la sombra y luego otra posterior. Entonces esto hay que imaginárselo en salas grandes, donde la luz en realidad es la que da la textura, y como digo, esto da lo mismo verlo ahora que dentro de 30 segundos que dentro de... Estoy tratando de que sea la textura misma del vídeo la que hable, Y bueno, básicamente, a ver dónde está esto para pasarlo ya. Bueno, mientras se acaba, yo he concluido. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o...